Veamos ahora el mástil. Aquí tenemos toda la pieza del mástil y si recordáis es una pieza para la cual hemos creado una textura en Photoshop. Bueno, una textura para el color, otra para el BAM y otra para la reflectividad. Una única textura, como digo. Pero sin embargo esta pieza la vamos a texturizar, o vamos a crear realmente dos materiales, porque así va a ser más cómodo su texturizado. Fijaos, hay por un lado una parte que es todo aquello que tiene una superficie lacada, como era la de la caja, con un acabado muy parecido al de la caja, por tanto, que son estos polígonos que tengo aquí seleccionados. Y luego hay otra parte que es de un material muy diferente, es de ébano, ya no está lacado, es toda la superficie donde realmente apoyamos los dedos, lo que vendrían a ser los trastes en una guitarra. Y entonces esta otra superficie, como tiene un material y un acabado muy distinto, lo texturizaremos con un material diferente. Podría hacerse todo con el mismo, ¿vale? Pero de este modo nos facilitamos bastante más las cosas. Entonces venimos aquí al Shader 3 y fijaos, el fingerboard, que es esto, es mi mástil. Si lo abrimos, tiene, como digo, estos dos materiales. Por un lado está el fingerboard ebony, que es el material para la parte esta de ébano, que es menos brillante porque no está lacada, y luego hay otro que es el fingerboard a secas, que es para todo lo demás, toda esta parte de aquí con el espiral y lo que hay por debajo. Entonces vamos a abrir un momentito esta, la de ébano. Fijaos que aquí, si venimos ahora a las propiedades, hay un material base. O sea, básicamente esto lo he dividido en dos, vamos a abrir también esta otra, lo he dividido en dos para así poder poner un material base que es este, que es muy distinto de este otro. ¿En qué se diferencian? Pues sobre todo en el hecho de que este material base, el del ébano, tiene aquí una reflexión muy bajita, fijaos que solamente es de 3, y sobre todo es esto, tiene una blur reflection aplicada. Es decir, estamos desenfocando las reflexiones en un grado bastante alto porque fijaos que aquí le he puesto el roughness a 60. Este roughness, estos parámetros de aquí afectan a la reflexión y a la especularidad. En este caso la especularidad no hace nada, como ya hemos dicho, pero sí que afecta a la reflexión. Entonces, poniendo esto a 3, marcando este blur reflection y poniendo el roughness a 60, estamos consiguiendo ese acabado, como podéis ver aquí, en donde no se ven unos reflejos duros como son en este caso, que aquí no hay blurry reflection. Es sobre todo para conseguir eso. Por lo demás, el resto de canales no tiene mucho más que comentar. Aquí está el mapa de color, que es el mismo mapa de color que ponemos aquí. Realmente la textura es la misma, esta y esta, ¿vale? La que luego emplearemos para esta otra parte de aquí. Es la misma textura, no es que haya que crear dos texturas distintas. Pero con la misma textura, esta y esta, realmente la empleamos para dos materiales que tienen un comportamiento muy diferente, porque el base material cambia bastante en una y en otra. Ya digo, está el comportamiento de color, luego está el bump, que también está puesto al 50%. Por cierto, en este caso, el bump, fijaos que lo he bajado mucho, está puesto a 50 milésimas de milímetro. Bueno, esto es una cosa que no es que yo sepa que tiene que ir a 50. Esto, en su momento cuando lo hice, pues yo puse una cantidad que igual era 1 milímetro también, pero entonces me di cuenta de que era demasiado rugoso. Es un tema que tenéis que vigilar mucho, que no os paséis con la rugosidad de las superficies. Fijaos aquí, fijaos en esta parte de aquí, quitad las cuerdas mentalmente, y veis esta ligerísima rugosidad que se ve, que son estas rayitas. Pues bien, ahí solamente tiene puesto 50 50 milésimas de milímetro para el BAM. Y aquí podéis ver también cómo en la reflexión de la madera de ébano, se ve que está muy desenfocada gracias a la blurry reflection. Y bueno, y finalmente, aquí por encima está puesto el mapa de reflexión, que también, nuevamente, recordad, está puesto en modo múltiple, para que realmente el blanco no actúe al 100%, sino que realmente el blanco actúa al 3%, que es lo que le marca aquí. Bien, con esto hemos visto la parte del ébano, ahora vamos a ver la otra parte brillante, que tiene dos componentes muy, muy importantes y nuevos, que son estos Weight Map Texture. Vamos a verlo ahora. El material que controla la parte lacada del mástil es prácticamente igual al de la caja. Fijaos, tiene por un lado un base material que tiene las mismas propiedades o los mismos parámetros que tenía el base material de la caja, del box. Luego tiene una capa que es la capa de color, que es la que le corresponde. En este caso, lógicamente, no es la de la caja, es la del mástil, fingerboard D. Y luego tiene el componente de BAM y el componente de reflectividad.
Estos elementos son prácticamente los mismos que los que hemos empleado para la caja, lógicamente con los mapas que le corresponden, pero no cambia. En lo que cambia es en la utilización o en el uso de dos Weight-Map Texture. ¿Qué son los Weight-Map Texture? Son unos canales o unas máscaras para poder modificar el comportamiento de lo que hay por debajo. Y esas máscaras están controladas por weight maps. Entonces, todo empieza por crear los weight maps. Vamos a ver esto en modo weight map. Venimos aquí a list y aquí vemos que tendremos dentro de weight maps, tenemos tenemos varios, pero hay dos de ellos que son este y este, que son dos weight maps creados específicamente para controlar weight map textures. Entonces, hay uno que es este, que fijaos que es un weight map que yo he dispuesto en la zona de crestas, en los salientes, que le llamo right, le pongo la terminación weight map fingerboard right para aclarar que esto va a ser utilizado para abrillantar o para aclarar, mejor dicho, ciertas zonas. Y hay otro que se llama dark, es decir, para oscurecer ciertas zonas. Fijaos, si yo me acerco bastante aquí podemos ver, vamos a pasar el ratón, como hay toda esta zona que está siendo oscurecida, toda esta zona de aquí, gracias a este weight map texture. Un weight map texture que está controlado por este weight map que estamos viendo aquí. ¿Cómo se hace esto? Por un lado, como digo, creamos los weight maps. Y una vez que están creados, vamos a dejar, por ejemplo, vamos a dejar el oscuro, que esté visible ahí. Venimos aquí a Properties. Entonces, en el Shader 3 nosotros añadimos un weight map texture. Estos están aquí, Add Layer, Processing, weight map texture. Lo añadimos. Una vez que está añadido, yo siempre lo renombro, porque si no es una locura. Además lo renombro para darle el mismo nombre que le doy al propio weight map que lo controla. Entonces, este es el nombre, weight map texture fingerboard dark, y está controlado, aquí abajo vemos que está controlado por este vertex map, que es el VM fingerboard dark, este de aquí, y que estamos viendo aquí en el viewport. Entonces, nosotros le decimos al weight map texture, le decimos que maneje dos colores, color blanco, que irá en la zona donde no hay weight map, y este color marrón oscuro, que irá en la zona donde está rojo. Y esto lo ponemos en modo multiplicar. Y como el weight map texture está afectando al diffuse color, lo que estamos consiguiendo con esto es que en estas zonas rojas estamos enmascarando un color marrón que está actuando en modo multiplicar sobre la textura que tiene debajo. De hecho, si fijaos en este render, fijaos, si yo ahora oculto esto, ahora veremos como el render ya no tiene esa parte oscura. Entonces, esto por lo que respecta al weight map texture dark. Vamos ahora a ver el bright, que tiene otro pequeño detalle, otra pequeña sorpresa en su interior. Si ahora venimos de nuevo aquí a list y vamos a ver el bright. No es que esto tenga que estar seleccionado, os lo selecciono para que aquí lo estemos viendo en el OpenGL, pero para nada tiene que estar seleccionado. Seleccionamos el bright, venimos aquí a Properties y ahora venimos a ver este otro. Esto sería lo mismo, en este caso ahora lo que estamos haciendo es que hemos creado un weight map texture, le hemos dicho aquí abajo que tire de este weight map, el right, que es este que estamos viendo aquí, y ahora en este caso el color 1, o sea, lo que aquí no tiene weight, lo que es de este color verdoso es negro, y el color 2, lo que se ve aquí rojo, es de este color un poco dorado, ¿vale? Pero ahora, a diferencia de antes, ahora esto está puesto en modo añadir. Con lo cual esto lo que va a hacer es aclarar, estas partes doradas van a aclarar lo que hay por debajo. Y ya está, esto es lo que está haciendo este weight map. Lo que pasa es que además, fijaos que aquí hay una crucecita delante y si la abro, resulta que aquí dentro hay un noise. Fijaos qué ocurre si yo mirad un momentito aquí el render, si yo le quito este noise, si yo lo oculto, mejor dicho, ahora vamos a estar viendo aquí. Vemos cómo queda exactamente, estoy esperando que se cargue un poquito, que se acabe de renderizar, pasando el ratón. Vemos cómo realmente este weight map, a través de esta weight map texture, está aclarando mucho lo que hay debajo. Pero quizá lo está haciendo en demasía, está aclarando demasiado. Y demasiado uniformemente además, sobre todo demasiado uniformemente. Porque si solamente fuera demasiado a secas, podría
podría hacer que este color no fuera tan claro, por ejemplo. O podría también aquí hacer, en cambio, que este weight no estuviera al 100%, sino que estuviera, por ejemplo, al 60%. Con cualquiera de las soluciones podría conseguir que fuera menos intenso. Pero si lo que quiero es que no sea tan homogéneo, tan limpito, vamos a decir, entonces es cuando añado aquí dentro un noise. Esto simplemente es coger y añadir un noise a través de aquí de Add Layer. Venimos aquí a Texture y en Texture tenemos los noises. Entonces lo añadimos, pero este noise lo metemos dentro de este otro canal que es el Weight Map Texture. Y fijaos que se pone en modo Layer Mask. Si no se pone, hacedlo vosotros, que aquí esté en modo Layer Mask. Entonces este noise, esto es un fractal noise, podemos controlar su tamaño, aquí su escala, 222, está puesto en modo solid, como veis aquí. Entonces este noise lo que va a hacer es esto es un poco enrevesado, está haciendo de máscara de este Weight Map Texture, cuando a su vez este Weight Map Texture tiene una máscara que es este Weight Map. En definitiva, lo que estamos haciendo, fijaos, si ahora lo activo, veréis cómo cambia esto. Si ahora lo activo, estamos consiguiendo que la aplicación de esta máscara, aclarando lo que hay debajo, no sea totalmente homogénea, sino que esté un poquito, vamos a decir, un poquito rota, un poquito fractalizada o aleatorizada gracias al noise. De esta manera, vamos a alejarnos un poco, conseguimos un resultado un poquito más creíble, menos uniformemente aclarado por todas las crestas, ¿vale? Y bueno, ya hemos entonces explicado todo el conjunto de canales que tiene el fingerboard, la parte lacada y anteriormente la parte de ébano. Con esto ya se puede decir que hemos visto lo más importante de la creación de los materiales para nuestro violín. Vamos ahora a ver muy por encima el resto de piezas, porque es básicamente aplicar todo el rato lo mismo. Únicamente vemos un poquito el tema de los metales, que no hemos visto hasta ahora ningún metal, pero ya hemos visto lo más fuerte y lo más importante de todo el tutorial de materiales. Vemos ahora las clavijas. Fijaos, tienen todo el tiempo lo mismo, un material base, donde hemos definido que tenga una blurry reflexión y una reflexión bastante bajita de 4, pero fijaos que se percibe aquí la reflexión desenfocada de todas las pantallas que hay en el entorno, mejor dicho, de la imagen HDRI con las pantallas. Le hemos puesto nuestra mapa de color, Luego hay un mismo mapa, fijaos que se llama igual, para bump y para reflexión. De hecho, le hemos llamado BR por eso, porque ya pensábamos utilizarlo para el bump y para la reflexión. Y por lo demás, únicamente hemos añadido, aquí podéis ver que está sin activar, otra Weight Map Texture. Vamos a ver un momentito cómo es. Fijaos que es en estas zonas, justamente donde están los pequeños recovecos de esta madera más clarita, y también en esta otra, donde se supone que se debe acumular un poquito de suciedad. Ahí hemos creado un Weight Map que lo que hace, en estas zonas rojas, vamos a poner realmente este color en modo multiplicar. Si lo activamos, veremos, fijaos cómo queda esto, ¿vale? Sin activar, aquí sobre todo. Ahora cuando lo active, vamos a esperar que se redibuje. Paso el ratoncito por encima. Y ahora veis como aquí se oscurece un poquitín esa zona. Queda un poquito más creíble. Tanto ahí como también en esta bolita de madera, en la zona que está cercana a la madera de ébano, también se oscurece un poquito. Ese es el objeto de este Weight Map Texture. Vemos las texturas del puente. Tenemos ahí un material base, una textura de color y luego una textura para el bump y la misma para Reflection Amount. Además, también tenemos dos Weight Map Textures, uno que oscurece y otro que aclara. Ambos tiran de sendos weight maps. Aquí tenemos el weight map para aclarar, que está localizado en las crestas, en las zonas más afiladas, y aquí tenemos el weight map dark para oscurecer. Fijaos que está localizado en las zonas un poquito más, vamos a decir, un poquito más escondidas, donde se supone que se puede acumular la suciedad, ¿no? O la porquería. Entonces, si nos fijamos aquí, lo que conseguimos, mirando un momentito cómo es el weight map right, que es un color clarito en modo añadir, se localiza en las esquinas y en este caso también nos viene bien, no solo por el hecho de aclarar, sino también por el hecho de que disimula la no continuidad de las vetas. Fijaos que aquí tenemos unas vetas en esta zona y en esta zona tenemos las vetas en otra dirección
Y aquí en la esquina, en una madera auténtica, si miráramos una foto de verdadera madera, veríamos cómo existe una perfecta continuidad de las vetas. Aquí eso no está perfectamente conseguido, pero precisamente esta zona un poquito aclarada, aquí y también aquí, fijaos aquí se nota bastante bien, ayuda a disimular esta cierta falta de continuidad. Y por lo demás, en las zonas del interior actúa el otro, el de oscurecer, que fijaos que lo que tenemos es un color marrón puesto en modo multiplicar. De la pieza para tirar de las cuerdas, la tile piece, no hay mucho que contar, únicamente que la hemos dividido también en dos materiales diferentes. En un material controlamos la madera de ébano, que tiene una reflexión muy baja y muy blurreada. Y en otro material creamos esta otra parte, el botoncito este negro y esta otra parte de madera más clara, así como esta especie de goma que tira y también la pieza de madera de ahí. Lo dividimos en dos, como digo, porque tienen estos materiales tienen muy diferente comportamiento ante la reflexión de la luz, como habíamos hecho con el mástil, que también lo habíamos dividido en dos. Por lo demás no hay mucho más que decir de esta pieza. El chin rest, que es esta pieza donde apoyamos la barbilla, es otra de esas partes que conviene dividir en dos materiales. Fijaos, aquí está el chin rest metal para estos dos piececitas que bajan y que unen aquí abajo, y el chin rest boot, que sería para la parte de arriba, que es de ébano. En ambos casos, tanto en el metal como en el ébano, creamos también weight maps, aquí los tenemos, para controlar qué zonas tienen que ser o queremos darle más brillo y qué zonas queremos darle más oscuridad o menos brillo. Aquí tenemos las zonas que le hemos llamado Weight Map Chin Rest Bright, en las que queremos que haya más reflejos o que estos reflejos sean más intensos, tanto en el metal, aquí abajo, como en la madera, aquí en los cantos. En cambio, en ese otro Weight Map metemos todo aquello que queremos que tenga menos reflexión, tanto en el metal, como podéis ver aquí, como en la madera. Todo esto se traduce cuando venimos aquí a Properties y seleccionamos, por ejemplo, vamos aquí al metal, fijaos, aquí tenemos el Right, aquí le metemos, cogiendo el Weight Map Chin Rest Right, que no es este, sino que es este otro, aquí le metemos un Weight Map Texture que afecta al Reflection Amount y donde le decimos que esto sea blanco en modo añadir. Es decir, en estas zonas del metal, porque estamos en el metal, en estas zonas del metal, aquí, aquí y aquí, lo que estamos haciendo es incrementar el nivel de reflexión gracias a este weight map que tenemos pintado de rojo. En cambio, si seleccionamos este otro weight map texture, y por tanto aquí también vamos a cambiar esto para poder verlo en el OpenGL, en estas otras zonas del metal, porque estamos en el metal, habrá menos reflexión. Y esto lo ponemos, fijaos, en modo multiplicar. De este modo controlamos muy bien, como podéis ver, el grado de mayor o menor reflexión, pero realmente lo hacemos pintando en el propio modo, pintando en los weight maps. Por lo demás, mencionados que el metal, que este es el primer metal que nos encontramos, bueno, se ha solucionado poniendo... Los metales siempre os recomiendo que tengan un diffuse amount muy bajo. Fijaos, lo he bajado a 10. Luego podéis oscilar o probar entre que sea un color un poco o totalmente neutro, un gris oscuro neutro, o que sea un poco cálido, un poco frío, ir jugando con esto. Y enseguida veréis aquí cómo cambia un poquito el matiz. Por lo demás, como se supone que es un acero, le hemos puesto una reflexión media, un 40%, y un blurry reflexión. Si quisiéramos que fuera más cromado, pues le podríamos quitar el blurry reflection y subirle la reflexión, por ejemplo, hasta un 80. Os recomiendo que no pongáis nunca un 100%, porque eso solamente sería para el caso de un espejo, por ejemplo. Con esto ya tenemos resuelto, como digo, el chin rest. El fine tuner, que es esta pieza pequeñita que sirve para tensar la cuerda más aguda, también la dividimos en dos materiales. Por un lado está el material negro, fine tuner black, y por otro lado está el material del latón, fine tuner brass. Bueno, no sé si es latón, un metal un poco dorado, ¿vale? Entonces, hemos creado para el material negro, pues aquí el base material es prácticamente negro, un 50% de diffuse amount, una reflexión bajita del 3%, con blurry reflection, controlada por este roughness del 40%. Y aquí por lo demás pues hay un mapa de bits que es este punteadito que sirve para aportar unas ligeras variaciones en la reflectividad y también para aportar un poquito de BAM. Un BAM que es muy finito. Fijaos que el BAM amplitud es 50 milésimas de milímetro. Es una cosa muy ligera.
Esto, como digo, para la parte negra. Y también tiene un weight map texture, que lo que hemos hecho es crear un weight map para la zona de las crestas, las zonas más afiladas, hacer que refleje un poquito más. Es muy, muy sutil. El metal dorado, vamos a suponer que es latón, no sé exactamente si es latón o qué, tiene un color marrón, más o menos marrón, con un difusamón muy bajo, y aquí sí que es importante que toquéis el color de la reflexión. Fijaos que es un color dorado, no lo dejamos por defecto en blanco. Y esto es lo que hace que tenga ese toque de metal coloreado. Esto también tenemos que hacerlo, por ejemplo, con el oro. El tocar aquí la reflexión. Si hubiese luces en la escena, también tenemos que tocar el specular color, que en este caso, como no hay luces, da igual, esto lo dejamos aquí al 20%, pero realmente no está actuando, como ya hemos dicho. Y nuevamente también hemos empleado el mismo mapa de bits, los puntitos estos, para añadir cierta imperfección en la reflectividad, hacer que haya unos ligeros toques de imperfección. Las cuerdas están divididas en 4 materiales. Por un lado tenemos las cuerdas propiamente dichas, las cuerdas de acero, que es un material, bueno, un metal, fijaos, un color muy bajo, casi negro, al 15%, y con la reflectividad al 50%. Le ponemos Blurry Reflection para que no quede perfectamente cromado. Y tiene un mapa de bits, que es un rayadito muy fino, es una textura muy pequeña además. Fijaos que además las rayas van en sentido no longitudinal, sino transversal. De algún modo lo que hacen, si os fijáis aquí en esta imagen, se nota, es añadir un poquito como de imperfección, que no sea absolutamente perfecta o perfecto el metal de la cuerda. Luego hay otro elemento que son los string tops, que son estas piececitas, que son las que rematan, realmente apenas se ven, a no ser que nos pongamos en esta visión bastante abajo, ahí las tenéis. Es un material negro, se supone que es un metal lacado, de color negro, 50% de diffuse, 2 de reflexión, blurry reflection, y donde también hemos puesto la misma textura que hemos visto antes de los puntitos, tanto para la reflexión como para el bump. Y tenemos quizá la parte más interesante de las cuerdas, que es este elemento, que se supone que es una especie de tejido que envuelve la parte del extremo de la cuerda, en donde tenemos, bueno, el base material, hemos definido como un 80% de diffuse, aquí no hay reflexión ni nada porque es una tela, y tiene la textura que habíamos visto, esa textura con las franjas verdes y negras y una base de tejido. Y aquí hay un detalle importante, y es que le hemos metido un desplazamiento. Aunque la textura le habíamos llamado bump, porque originalmente yo pensaba utilizarlo para el bump, realmente funciona mejor al utilizarlo como desplazamiento. Cuando hay vistas muy cercanas se percibe el desplazamiento. Es un desplazamiento muy pequeñito. Si pinchamos aquí, fijaos, desplazamiento 300 milésimas de milímetro. Vemos un momentito cómo es la textura, le damos doble clic. Esta es la textura que actúa en el desplazamiento. Hay ocasiones que puede venir bien meter la misma textura en el desplazamiento y en el bump también. Y finalmente, para aleatorizar un poco el color de toda esta zona verde, hay aquí un noise metido en el diffuse color, pero que actúa en modo multiplicar. Es un simple fractal noise entre negro y blanco, que, como las nubes de Photoshop, que al superponerse por encima del color verde de esta zona, hace que tenga unos matices distintos. Y ya para terminar, únicamente hay un color, simplemente es un negro, que afecta a esta pequeña franja de aquí, o sea, estos polígonos, estos de aquí, en las 4 cuerdas, y no es nada más que un color negro, y que también le hemos dado un poquito de desplazamiento para conectarlo con la parte del verde. El arco también ha sido dividido en varios materiales. Tenemos por un lado este material, que nos cubre lo que es esta madera roja, la de ébano y el marfil. Este otro material, que hemos decidido trabajarlo aparte, es esta pieza de aquí, esta otra, que es un cuero. Como aquí queremos un bump más exagerado que en estas otras partes, por eso hemos creado un material distinto, para poder controlarlo independientemente. Luego estaría el metal, que se emplea en esta piececita y en esta otra. Aquí vemos cómo se ilumina esta parte. Que por tener unas características completamente distintas de reflectividad y tal, pues por eso lo separamos en una tercera parte. Y luego estarían dos elementos, que serían este y este. O sea, por un lado, esta pieza larga, la tenemos aquí. Esto en un violín está constituido de, originalmente o tradicionalmente eran pelos de crines de caballo. Entonces es una estructura que hemos trabajado aparte, creando
creándola de la siguiente manera. Hay una base de color construida con la misma textura con la que habíamos hecho el marfil, es esta base de color. Y por otro lado hemos creado una sencilla textura a base de líneas muy finitas, paralelas, que funcionan puestas por encima en modo multiplicar. Fijaos, estas líneas están puestas en el diffuse color también en modo multiplicar al 60%. Y entonces así se ve ahí un rayadito, y esto también actúa en el bump. Y lo mismo lo hacemos también para esta otra pieza. Y lo separamos en dos materiales pues para poder darle una direccionalidad a esta pieza y otra direccionalidad distinta a esta otra pieza. E incluso no solo la direccionalidad, sino también la intensidad del bump, para que esta pieza, digamos que está constituida con unos pelos un poquito más gruesos, los vemos aquí. Un detalle importante al respecto de estas dos piezas es que como están hechas con texturas con un rayado muy fino, si cuando hagáis esto tenéis algún problema en el render, entonces aquí merece la pena darle un poquito más de calidad al render. Aprovechamos para mencionar que en esta escena del violín yo he utilizado los settings de render que vienen por defecto en modo. No he tocado absolutamente nada, excepto una cosita. He subido el anti-aliasing a 32. Por defecto modo lo tiene a 8. ¿Vale? Lo he subido a 32 precisamente porque en cosas como esta mejoraba un poquito la calidad del render. Pero por lo demás, todos estos parámetros, todos los parámetros que vemos aquí en Settings y los de la Global Illumination es como vienen por defecto, de fábrica, en modo. No he tocado nada. Un consejo que os daría si tenéis problemas es que en el Base Shader, esta bolita que tenemos aquí, yo la he dejado completamente por defecto. Si os dais cuenta, aquí no hay ningún parámetro cambiado. Si tenéis problemas de que se crea algún pequeño artifact, algún pequeño problema en alguna textura, y esta textura que hemos explicado última, la del rayado aquí de los pelos de esta zona y también de esta otra, podría ser una textura problemática, sobre todo donde hay bumps de cosas con estructuras muy finas. Entonces, en esos casos os recomiendo que aparte de tocar el anti-aliasing, o sea, en el render, el anti-aliasing, subirlo un poco, no os paséis, por ejemplo, subirlo de 8 a 32. Si veis que tenéis problemas, si no, dejadlo por defecto. Y otra cosa que también se puede hacer es en el Base Shader, ir aquí al Shading Rate y esto, que por defecto está puesto en 1, bajarlo a 0,25, por ejemplo. Y haced una prueba, si tenéis un problema, haced una prueba cambiando esto. Muchas veces funcionan bien las dos cosas en combinación. Subir un poco el anti-aliasing de 8 a 32 y bajar el shading rate de 1 a 0,25. Y probablemente así se os arreglarán los problemas. Luego también hay, bueno, toda una serie de técnicas para hacer que este base shader, que aquí donde está, actúa sobre todos los materiales que tiene por debajo. También hay la posibilidad de, si hay un material, un único material que es problemático, podemos encerrarlo dentro de un group material, ponerlo por encima del base shader y a ese group material añadirle un base shader específico, individual, para él solo. Pero eso es cuando vemos que hay un material muy problemático que necesitamos arreglar de alguna manera. Hemos terminado todo el proceso de materiales, tenemos ya nuestra escena iluminada con una sencilla imagen HDRI. Los settings de render son prácticamente los que vienen por defecto y entonces ya lanzamos nuestro render. Vamos a ver un momentito aquí en el escritorio, tenemos todas estas imágenes. Estas son las imágenes tal cual salen de modo, sin postproducir para nada. Y aquí en cambio vemos otra carpeta con estas mismas imágenes y una pequeña postproducción hecha en After Effects. Únicamente hemos hecho dos cosas, un ligero viñeteado. Fijaos por ejemplo en esta imagen central, la imagen virgen de modo, fijaos como el fondo se ve bastante uniforme y en cambio en la postproducción hay un ligero viñeteado, un poquito más de oscuridad por la periferia y un poco más de iluminación por el centro. Aparte de eso, hemos renderizado también un pase de profundidad, un depth, para emplearlo junto con las imágenes de color y en After Effects darle un desenfoque de profundidad. Fijaos en esta imagen, aquí se aprecia bastante, como al fondo hay un desenfoque de profundidad añadido en After Effects. Más concretamente, a mí me gusta mucho emplear el filtro Lens Care de Freeslug, que yo considero que es prácticamente lo mejor que hay. Y nada más, aparte de lo que es ese ligero viñeteado que lo que contribuye es a realzar la iluminación en cierta manera y el desenfoque en profundidad, no hay nada más hecho en estas imágenes. Así que ya llegados a este punto solo me queda daros las gracias. Espero que este tutorial o esta serie de tutoriales, si los habéis seguido todos, os hayan sido de ayuda. Y nada más, nos vemos en los siguientes tutoriales.
Un saludo a todos.